un varón, ¿cierto? Según la profecía, cuando llegan estos reyes del oriente, dicen, no, en la ciudad de David, y va donde Herodes a preguntar por el rey, porque su estrella hemos visto y nos dirigió hasta acá. Entonces hay un decreto. También hay un decreto con Moisés, cuando se hizo el censo, y también Faraón había que a todos los menores de 2 años, varones. ¿Ya? Ahora, por ser Jesús nació según el que fue presentado, el circuncidado al 8º día, nació en sábado. ¿Ya? ¿O no? Porque el 8º día viene siendo vendría siendo después, él se presentó después del sábado, el 8º día, a la circuncisión. Está mudo, no se escucha. No, yo. Sí, Ya. no, Yo entiendo pero... así. Yo entiendo que Jesús nació el primer día de la semana, cuenta 7 días incluyendo el que nace, y al 8º día es el siguiente primer día. Correcto. Muere a la mitad de la semana, muere en el día de la mitad y regresa al último. En el día de preparación muere, descansa y después el día primero resucita. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué análisis has podido hacer tú de cuando, porque sí, el año 28 es jubileo, ¿cierto? Pero 7 años antes, 8 años antes, es año sabático, Sí. ¿cierto? O sea, en el 2021... 2020. Fue el 2020. Pero fue cuando hubo pandemia. Sí, por eso se cerró tanto el ciclo de la predicación. Por eso durante la pandemia fue tan difícil el tema de predicar, porque fue un año de no sembrar. Ese fue el último año de no sembrar antes del 2028. Por eso una de las características de la pandemia fue que todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo fue como darle un cumplimiento, fue como obligarlos a reposar. Y se utilizó el instrumento de la pandemia, tiene todo un proceso ahí, porque la gente estaba en su casa, estaba reposando, las iglesias no pudieron seguir con ese tema, y ayer lo expliqué. Cuando usted ve en el conteo, recuerda que son 7, del 20 al 27 son los 7 años, y el jubileo es el 8, ¿verdad? El último reposo fue el 2020, y ahí hubo toda una serie de detalles que habríamos que revisar muy bien en la pandemia, entendiendo cuáles son los símbolos bíblicos, y también que hubo mucha confusión alrededor para que se entienda qué era lo que pasaba, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Pero la pandemia fue, digamos que el último periodo donde no se sembró, ¿verdad? La pandemia no se habrá utilizado como un decreto de muerte también. No tanto como un decreto de muerte, porque eso ya está determinado, porque recuerde también que ese decreto de muerte lo vas a ver cuando el trigo está cosechado. Cuando el trigo está cosechado, después los que queden por 2 años, al final va a venir una persecución sobre los que quedaron por esos 2 años. Ese orden del decreto de los 2 años, sí lo vamos a poder ver a partir de que la bestia venga sobre el trigo. Recuerda que la bestia puede venir sobre el trigo durante 2 años, el año de reposo y el año de jubileo, en el ciclo del jubileo. Ahí, cuando venga el cumplimiento, vamos a verlo y vamos a ver la sombra de lo que sucedió anteriormente con relación a la obra de Cristo. ¿Me explico? El año 27, entonces, y el año 28. Por eso es que dice que vuestra vida predique, no sé, en día de reposo. Sí. Ya volviste, Benja, bendiciones. Dime, Bernardo, ¿ibas a aportar algo? No, simplemente era eso. Simplemente quería aclarar eso, la pregunta que hice al respecto. Pero de resto no, todo está bien, John, con los jubileos y todo, y las fiestas. Hermano, de hecho, ahorita lo que dijo perdón, hermano Berna, ahorita lo que dijo el hermano Vladi... Bájenlo. Ahorita lo que dijo el hermano Vladi,
me quedé pensativo un momento, porque es verdad lo que el Señor dice: orad porque vuestra vida no sea en día de reposo. O si el año 27 nos caería parte de esto, la bestia tendría que estar manifestándose dentro de no mucho tiempo. Muy poquito va a tomar su fuerza ya. Según las Naciones Unidas hay una agenda, la 2030, pero en el 25, o sea, el próximo año, ya debieran de comenzar a darse, debieran de ocurrir ciertos eventos mundiales, ya que tendrían que ver con los acontecimientos finales que están escritos en la Biblia. Vea, ya les hago un trazo. Sí. El evento que nosotros, para saber si estamos correctos en el calendario, así es determinante la próxima Pascua. La Pascua del 2025 es determinante. Ya les hago un trazo bíblico para que sumamos otros datos que están en la Biblia para que entiendan cómo es el conteo, cómo se desarrollan los últimos años en la Biblia y cuáles son los eventos que la Biblia marca. Ya casi vuelvo. Adelante. Sí, porque hermano, el año 2027 sería reposo, ¿no? Sí, así es. Sí, sería reposo, y eso es lo que el Señor dice: orar porque el año 2027 es así. De septiembre a octubre del 2027 al 2028 es jubileo. De septiembre a octubre del 2026 al 2027 es año de reposo. Del 26 al 27 y del 27 al 28, esos 2 años son reposo. Ah, sí, es correcto, por la fecha de los calendarios de ellos, ¿verdad? Y los de nosotros. Es que en el jubileo hay un doble reposo. Sí, el del 27 y el del 28, ¿no? Que es reposo. Sería el jubileo. Sí, vea, les voy a hacer el trazo bíblico. Ese es el orden con relación a las fiestas que estamos entendiendo. Es así. Aquí está el año 2028. Es septiembre y octubre, ¿verdad? Siempre es el final. Este es el final del jubileo. El jubileo se desarrolla entre el 2027 y 2028. Aquí hay un año. Entre el 2026 y 2027 hay otro año. Y en septiembre y octubre siempre. Y entre 2026 y 2025 hay otro año. La bestia tiene autoridad por 42 meses, son 3 años y medio. Este medio año sería a marzo, abril del 2025. Pascua. La manifestación de la bestia va a iniciar en una Pascua, imitando la obra de Cristo, obviamente, porque Él es un imitador. Y va a iniciar, para que Él tenga autoridad por 42 meses, tiene que iniciar en una Pascua para que termine en el momento de la expiación en tabernáculos 3 años y medio después, porque tiene que terminar aquí en el proceso del jubileo. Por la ley ahí se cierra y la bestia pierde la autoridad de venir por el trigo y todo. La bestia tiene permiso 2 años de perseguir el trigo. Entonces, por eso Pablo dice que cuando nosotros veamos al hombre, al hijo de pecado, nuestra redención está cerca. De esta Pascua nosotros vamos a ver señales de esa manifestación, y el periodo que queda es 1 año y medio hasta que llegue el momento del arrebatamiento, 2 años antes. John, una consulta. ¿Usted está escribiendo? ¿Sí? No es que no se ve. No, sí se ve. Sí se ve, yo lo veo. ¿Ustedes no lo ven? Sí. Tienes algo ahí con la imagen, pero yo sí se está viendo, ¿verdad? Sí se ve. La pregunta una de las preguntas que tengo todavía pendiente es si tú has escrito algún libro, algún folleto en donde salgan todos estos estudios. No, yo los dejé en video, no quise nunca escribirlos en ningún tema, porque yo entiendo que el conocimiento viene a través de la Biblia, de la Escritura.
y la gente tiene muchos argumentos leyendo cosas que están fuera de la Biblia. Y más bien el propósito es regresar a la Biblia para verificar en la Biblia el cumplimiento y los detalles que da. Entonces nunca he sentido como la inquietud. Sí tengo muchos videos. ¿Y dónde están esos videos ahora? En el perfil mío, aquí Ya, en TikTok hay un enlace a la página de YouTube. Ahí hay videos, hay unos muy largos que hemos hecho exposiciones que a veces duran 10 horas o algo así, hablando de muchos temas. Y hay otros, hay como unos videos que hace poco hice explicando el tema del arrebatamiento más puntualmente. Son como 8 horas de videos seccionados. De hecho, los videos que están en mi perfil en TikTok, esos videos no son videos normales de TikTok, esos duran 1 hora. Son secciones de varios estudios que hemos hecho, pero casi todos están ahí en YouTube, todos los temas, en videos así. Y lo que hago es mostrarles así gráficamente, como estamos viendo ahorita, y los textos, y ir dándole los capítulos y los versículos, y verificándolo, y revisando cada detalle. No, están, bueno, a mí se me ha pasado la hora, no sé a qué hora me entré, a las 10 y tanto, son las 1 de la mañana, yo estoy aquí en Chile, pero está muy bueno el análisis que se está haciendo acá en lo que tú has podido compartir con nosotros. Y bueno, me da lo mismo a la hora que sea, pero aquí estoy atento para seguir escuchando. Sí, yo usualmente comparto casi todos los días. Lo que estamos haciendo es ir desarrollando algunos temas, porque digamos ahorita tuvimos la facilidad de que todos los que están aquí arriba conocen algunos temas y el tema se desarrolla mucho más profundo. A veces hay que volver a explicar un detalle de los jubileos, de los calendarios, que tengan un poco la distinción entre las cosechas. Entonces yo siempre... Hermano, ajá. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Dice un hermano abajo. Vea, aquí mismo en el perfil de TikTok, cuando usted va a mi perfil de TikTok, ahí hay un enlace. Cuando usted entra a TikTok y va a mi perfil, en ese perfil, pero ya se los muestro. En el perfil de TikTok hay un enlace a YouTube, ahí lo dice pequeñito. Ustedes van a ir aquí donde se ve mi perfil y ahí abajo dice youtube.com Loco por Jesús. Ahí, bien, ahí es que no se ve, pero ahí está. Espérate. Voy a pasarme un momento para que lo vean. Esa es la imagen de mi perfil. Pero ya se va a conectar. Ok, en esa imagen de perfil, esa es la imagen que ustedes van a ver en mi perfil. En esa imagen que ustedes ven en mi perfil, vea, lo voy a ampliar. ¿Ven que dice ahí youtube.com Loco por Jesús? Cuando ustedes tocan ese enlace, los lleva de una vez, vea, yo ya lo toqué, y los lleva directamente a la página y ahí usted va a ver los videos. Cuando le da clic en videos, se le aparece toda una lista de videos. Hay algunos muy largos donde hay muchos videos sobre el tema, el arrebatamiento, la forma, las sombras proféticas, muchos temas. Hay un montón de videos. Hay algunos videos de esos, vea, como por ejemplo, hay algunos así que son como, esto es lo que hacemos. Este, por ejemplo, usted lo ve y dura 7 horas. Y ahí se viene toda la exposición del tema. Yo ahí uso la pizarra y otras cosas para... Ahí ve. Voy a leer un texto, aquí yo no voy a entrar. Bueno, ahí hay un montón. Necesito de subir. Ahí vienen los temas y se dan un montón. A veces converso con las personas, las inquietudes que ellos tienen y ahí van quedando. Pero es así, ahí está el perfil de TikTok, donde dice ahí YouTube Loco por Jesús. Y aquí mismo en el perfil están estos videos, por ejemplo, estos estudios bíblicos, tema del arrebatamiento. Eso los numeré 7, 6, 5, 4, digamos. En esos comienzan en orden. Y hice una seguidilla, el arrebatamiento, por ejemplo, ese es el video número 1. Y ese video usted lo va a ver así, pero... La Biblia lo dice, el que no vio la verdad. Entonces, por ejemplo, mañana. Sí. Pero la cosecha será arrebatada en el día de... Entonces, esos que se ven ahí, este que se ve con un 01, el que se ve a la par con un rotulito rojo,
Este otro que se ve arriba aquí, ese tema del arrebatamiento video 4, tema del arrebatamiento video 5, subí unos arriba, el 6, el 7, hay como 8 del arrebatamiento que están aquí en TikTok, y tengo pendiente cortarlos de esta semana, seccionarlos live para subirles unos cuantos más de los temas que hemos tocado estos días, para que vayan quedando también aquí en TikTok. Listo. Ya vieron ahí cómo lo pueden accesar. Hay en relación con los eventos, hay unos eventos por ser ya ¿qué fecha fue o a qué podemos asociar el diluvio? ¿En qué momento fue? Es que ese no lo tengo ahorita, pero hay un PDF con los versículos donde les muestro el conteo exacto bíblico de 4000 años de Adán a Jesús, las fechas de los momentos de los eventos bíblicamente que sucedieron. Es que es así, la Biblia trae un orden, la Biblia viene trayendo un conteo de generación, jubileo y milenio. O sea, la Biblia te va a trazar y la Biblia viene contando en orden. Espérate, ¿qué dice el lápiz? ¿Hasta Noé hubieron 2000 años hasta Noé? No hubieron 2000 años hasta Abraham. No hubieron 2000 años hasta Abraham. Hasta Noé fue un poco menos de tiempo en el conteo, pero ya te voy a mostrar. Ay, es que no sé qué dice el lápiz. Aquí está. Se me perdió. Ya te lo voy a ilustrar. La Biblia trae un conteo así. La Biblia trae un conteo de generaciones, jubileos y milenios. Espérate un momento para ordenar esto y ponerlo aquí y que se vea un poco más grande. La Biblia trae un conteo ordenado en el contexto que es generación, viene contando generaciones, jubileos y milenios. La generación se cuenta cada 80 años. El jubileo se cuenta cada 50 años y obviamente el milenio cada 1000 años. 1000 años. Cuando la Biblia comienza el orden, sí, antes tenía barba, Henry, ya me la corté, a veces me canso y me la corto y a veces me la dejo. Hermano, no se ve la generación por lo que dice ahí del anfitrión. Okay. No sé si lo puede mover un poquito. Ya lo voy a bajar. En el orden del conteo, la Biblia viene así: cuando es una generación, la primera 80 años, 160, 240, 320 años, 400 años. El milenio, el jubileo viene de 50 en 50, entonces al año 50, al año 100, al 150, al 200, 250, 300, 350 y 400. Una vez cada 400 años, ese año es tanto jubileo como generación. Eso sucede una vez cada 400 años. Sucede en el año 400, se repite en el año 800, en el 1200, en el 1600 y en el 2000. En el conteo de los milenios, como los milenios vienen cada 1000 años, el primer milenio no se mezcla con generación y jubileo. El segundo milenio, los 2000 años se mezclan, y el año 2000, 4000 y 6000 son generación, jubileo y milenio. ¿Qué es lo que pasa en la Biblia? La Biblia te va a relatar eventos que son de momentos de generaciones y de jubileos, pero llegan momentos en que la Biblia te relata un evento que se unió una generación y un jubileo, y te da un evento mayor en ese año. Después sigue haciendo relatos y te va a relatar eventos que son generación, jubileo y milenio. Por ejemplo, los momentos de generación, jubileo y milenio. Bueno, Génesis, el año 0. Parte desde 0. Abraham, Jesús
y su segunda venida. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, en la cruz, 2000 años, y a su segunda venida, 2000 años. En eso hubo momentos intermedios que esos fueron años de generación, jubileo y milenio. El año de Jesús fue generación, jubileo y milenio. Y en el regreso, en 2028, generación, jubileo y milenio. Hubieron cumplimientos intermedios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se profetizó que ellos iban a estar esclavizados en Egipto? 400 años. 200 años. Porque 400 años es unión de qué? De generación y jubileo. De jubileo, ajá. Y Entonces, generación. ahí hay varios contextos que la Biblia te va a ir dando de los conteos de cuándo suceden los eventos por ese mismo orden que ella trae. Entonces puedes ver, por ejemplo, Entonces cuando llegan a Egipto, el diluvio, como este fue 2000 años, el diluvio va a calzar en los momentos de generación y jubileo, que fueron en el año 1600 o 1200 desde Adán. Cuando revisas los datos vas a ir viendo los datos, y él hace una señal al inicio y al final de cada ese proceso. ¿Me explico? Amén. sí. Entonces, por ejemplo, ve la obra de Jesús. En la obra de Jesús hubo todo un detalle muy interesante, porque en la obra de Jesús, bueno, él viene dando el jubileo, pero en la obra de Jesús hubo eventos que terminaron esa generación se marcó por el nacimiento de Cristo, transcurrieron 80 años a esa generación completa y terminaron con la destrucción del templo. Y el juicio vino sobre esa generación. Sobre las generaciones determinan juicio. Los jubileos, las generaciones determinan juicio, los jubileos determinan libertad y restitución de la tierra. Las señales de jubileo siempre están asociadas con la libertad y la tierra, y las de generaciones con momentos de juicio. Pregunto yo, si fueron 400 años que estuvieron cautivos, ¿ya? No, ellos no estuvieron 400 años cautivos, porque el conteo de las edades de los personajes bíblicos te determina que ellos iban a ser extranjeros en otras tierras. Pero cuando tienes, por ejemplo, el otro día lo hicimos, pero tendríamos que ver los versos. Abraham tiene a su hijo a los 100 años, ¿verdad? ¿Ya? Pero el hijo el nieto de Abraham nace cuando Abraham tiene, creo que son como 155, 160 años. Entonces, la señal de Abraham fue de 2 jubileos. La señal del hijo fue de 2 generaciones. Por eso se estaba. Aquí tengo a Abraham. Ve este detalle. Aquí tengo a Abraham. Tengo a su hijo y a su nieto. Son 2 generaciones. ¿Y se dio cuando eran cuántos años? 160. Porque se viene dando el cumplimiento. Entonces, cuando él viene y pone la edad de los personajes, como ellos estuvieron cautivos en Egipto desde que murió José, y él le dio una promesa desde Abraham en el conteo, ellos estuvieron como 2 generaciones cautivos en Egipto, como 160 años siendo esclavos. Fueron advenedizos en la tierra y iban a ser esclavos, pero la tierra no, la profecía no decía que iban a ser esclavos 400 años. Él dijo lo que iba a suceder a toda la descendencia de Abraham. Recuerda que Jacob estuvo fuera de su tierra mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí hay un orden en esa profecía. Hay uno de los videos de esos que la trazamos y contamos todos los tiempos ordenados, pero en el calendario bíblico la Biblia viene contando, como le digo, la Biblia viene contando los tiempos. Yo lo que hice fue esto. Vemos que la Biblia viene contando del 1, 2, 3 en orden hasta el año 6000. Entonces en el mapa yo marqué, bueno, el año 50 es jubileo, el año 80 es generación,
el año 160, jubileo, generación, y fui marcando en un calendario cuáles eran jubileo, cuál jubileo, generación, milenio y cuáles eran siglos. Y después comencé a ver las edades de los personajes para ver los eventos que la Biblia estaba, y me comencé a dar cuenta que lo marcaba en jubileo o en generación y en milenio. Cuando venía jubileo, generación o milenio, había un personaje que estaba cumpliendo un evento, y había algo que se estaba restituyendo en el momento, o algo que estaba sucediendo con la tierra, y él venía dando las señales que correspondían a cada periodo. Y que si usted tiene el orden de cómo Dios ordenó el calendario, usted se va a dar cuenta que todos los eventos bíblicos están ordenados. Pero ese tema ya es como mucho más profundo. Sí, de hecho, ¿verdad? hermano, es verdad, 430 años estuvieron en Egipto, pero no fue hasta la muerte de José que entraron a esclavitud. Bueno, sí, hasta que llega el siguiente faraón que no conoció a José. De hecho, todavía después. Sí, así es. Después hemos estado un tiempo con algunas enseñanzas para ayudar con algunas doctrinas que argumentan, como el tema del marido, que Jesús es el marido, Jehová es el marido, y el hijo no puede tomar la esposa de su padre. La profecía del marido, cuando Pablo lo explica en Romanos, mucho de explicar del templo para que las personas conozcan un poco más. La idea es como ir preparando a las personas en entendimiento de los temas, de cómo lo traza la Biblia, para llegar a Apocalipsis un poco más completo. En Apocalipsis tengo un trazo muy completo, tal vez no todos los eventos, pero sí muchos de los eventos ya explicados bíblicamente, los sellos, las copas, los momentos, la cosecha conforme a la ley, los juicios, cuáles son los argumentos de la ley que dan base a esos juicios, por qué se dan esos juicios, y todo como más trazado, ¿verdad? Está todo interesante. O sea, cualquier tema que se toque ahora está interesante para seguir. John, entonces ahorita ya estamos, ya comenzó el juicio ¿desde cuándo? No. Recuerda que ese es un tema muy interesante, entender Apocalipsis. La escritura dice que el juicio empieza por sus hijos. Bájenlo. El juicio empieza por casa, y ese tema es muy interesante. Pero recuerda que para entender, por ejemplo, el libro de Apocalipsis con relación al juicio, tenemos que entender el juicio de Jesús. Cómo se constituyó y cómo hubo dos compadecencias. El juicio de Jesús se extendió durante todo un periodo de todo el día. Él fue tomado en el Getsemaní en la noche, llevado ante el Sanedrín, juzgado por el Sanedrín y presentado ante Pilatos. El primero compadeció ante un tribunal. El Sanedrín es un tribunal donde está el sumo sacerdote y sus sacerdotes para juzgar junto con él. Y después Jesús compadeció ante el trono, el que tiene la autoridad sobre todo el mundo, que era Pilatos. Cuando nosotros entendemos ese tema del juicio y los momentos de juicio y cuándo son llamados los testigos, vamos a saber en Apocalipsis cuándo se citan los testigos para el juicio. A Jesús, en el momento de emitir el juicio, fue cuando se le citaron los testigos. Jesús, cuando va a emitir el juicio, él va a citar a los testigos. Hay varios eventos bíblicos que hay que conocerlos muy en orden, y siempre va a ser el testimonio de Jesús es norma. El testimonio de Jesús es una estructura inquebrantable. Entonces Jesús primero recibió el juicio en el Sanedrín, después recibió el castigo. Por eso en Apocalipsis primero hay un momento del tribunal y después el momento del castigo, para que después compadezca ante Pilatos. En ese momento Jesús compadeció ante Pilatos, pero a nosotros nos toca compadecer ante Él en el trono blanco. Cuando nosotros entendemos ese orden, vamos a entender mucho del libro de Apocalipsis. Cuando ya lo llevemos a la ley, vamos a entender más detalles. Entonces, el proceso del juicio, Jesús ya lo vivió, Él lo vivió por nosotros. Nosotros no tenemos que pasar por el juicio que Él pasó. Los que no tienen fe en Jesucristo van a recibir el juicio que no quisieron aceptar que Cristo recibió por ellos, ¿verdad?
hay otras cosas que ir entendiendo, pero hay muchos detalles, ¿verdad? Los que le traspasaron. Sí, sería, hermano, como el que no acepta eso, como ir sin el abogado al juicio, No, es porque que nunca lo recibió. si Ajá. no quiere la justificación y el cumplimiento de Cristo, entonces le toca su propio cumplimiento. Él se lo dice a Pedro. Los hijos del rey no pagan. Los hijos del rey no pagan. Los que no son hijos del rey pagan. Entonces ahí hay varios detalles. Él lo planteó muy en orden. Lo que pasa es que hay que entender cuál fue el juicio que Jesús vivió. Por ejemplo, Jesús vino y él estuvo la obra del sacrificio es en su propio cuerpo. Aunque él salió de la ciudad, él era el templo. Eso no afecta el cumplimiento del sacrificio del Cordero. Pero él fue llevado afuera y recibió el castigo porque le dieron el castigo del hijo rebelde, no siendo él rebelde. Él tomó el castigo por la rebeldía de sus hijos y el hijo rebelde era sacado fuera de la ciudad y era muerto fuera de la ciudad. El que no quiera aceptar el cumplimiento de Cristo en su vida, le corresponde vivir el castigo de hijo rebelde a él mismo. Y fuera de la ciudad también. Por eso él dice que van a ser echados afuera, porque el que es echado afuera es el hijo rebelde. Cuando no obedece la voz de su padre, tiene un castigo, y si no acepta la represión y no se corrige, se aumenta el castigo 7 veces. Por eso es que en Apocalipsis vienen juicios de Dios que se aumentan 7 veces, pero son para los hijos rebeldes. Ahí hay varios detalles de cumplimiento. Entonces, los eventos que están sucediendo por Jesús, por ejemplo, él tenía que presentar un sacrificio de un buey, una ofrenda de paz. Él carga la cruz porque él dice, él viene y dice que él es el buey que labra la tierra, ¿verdad? Él dice que su yugo es ligero y fácil su carga. Entonces, el Cordero no tenía que cargar la cruz él la carga voluntariamente como el sacrificio de paz para reconciliarse con el pueblo por el buey. Él hace el sacrificio del buey, el del cordero, el del palomino. Por eso está en la cruz con las manos abiertas, porque Una pregunta. el palomino se sacrificaba con las alas abiertas. Una pregunta que está haciendo ahí Benny. Se va a construir el templo, dice. Eso no es un cumplimiento bíblico, eso es una argumentación. ¿Pero que no están construyendo ahí en Israel un templo o algo así para hacer el orden mundial? No, mira, es que hay un engaño con relación a ese tema, porque ellos no tienen sacerdocio, ellos no tienen sumo sacerdote, ni aunque construyeran un templo eso sería un templo ilegal, y Dios no cumple la profecía ilegalmente. Dios no manda hacer algo ilegal para construirlo. No hay sacerdocio, los actuales judíos no tienen un orden levita dentro de ellos, y no es como ellos lo están estableciendo, es como la Biblia dice. La Biblia no se refiere a la construcción de un tercer templo. De hecho, el templo sufrió esas etapas. Era tabernáculo, se transformó en templo, sufrió un ataque y fue reconstruido. Ese fue el orden que estaba establecido cuando Jesús vino. La historia cuenta que el templo era un tabernáculo. Salomón lo edifica como un templo y lo amplía. Ese templo que se ha ampliado sufre ataques por otros reinos y después es reedificado y ampliado. Eso está en la obra de Jesús. La Biblia dice que el tabernáculo hizo con nosotros. Después él se refiere a sí mismo como el templo. Después él dice que el templo va a ser destruido y reedificado. Y cuando es reedificado en él, es ampliado en nosotros. La sombra profética del templo está completa en Jesús. No, por eso son las preguntas que surgen, porque ya ves que el texto que dice que el diablo en la profecía, pues el diablo va a querer tomar se sienta en el templo de Dios, dice, procesando ser Dios.
Sí, es que mira, recuerda que los judíos... ¿Qué templo se refiere? Pero espérate. Recuerda que el cuerpo es el templo, ¿verdad? Nosotros somos templo. Cuando el anticristo correcto. se manifieste, corporalmente se manifiesta en un templo. Pero recuerda que la profecía, el cumplimiento bíblico es así, vea, te voy a mostrar el detalle. El cumplimiento bíblico, los levitas... Y es que no pudieran, hermano. No pudieran porque el sacerdocio ya lo tomó el Señor y pues a sus hijos, que seríamos los que hemos creído en Él. Sí. O sea, un sacerdocio que ya no hacemos sacrificios en templo. Vea, Hecho por manos. los levitas tienen el sacerdocio y los judíos tienen el reinado. Y ellos esperan un rey, pero el rey no es sacerdote. El sumo sacerdote no era rey y el rey no era sumo sacerdote porque vienen de dos tribus diferentes. Un judío verdadero nunca diría que ellos van a tener un Mesías que entre en el templo, porque para ellos el Mesías es un rey. Y ellos saben que un rey que venga de la descendencia de Judá no puede entrar dentro del templo. Eso no lo dicen los judíos. Eso lo inventa una parte de la iglesia evangélica que no conoce la escritura. Un verdadero judío, cuando usted habla con él, usted le pregunta, dígame una cosa, ¿y ustedes esperan un Mesías ben David? Sí. ¿Y un Mesías ben David podría entrar en el templo? Y ellos le van a decir, no. No le corresponde a un Mesías ben David oficiar nada en el templo. La reconstrucción del templo no está asociada con un tema judío. El templo estaría asociado con un tema de los levitas, porque los levitas, para ejercer el sacerdocio, son los que administran el templo, y los levitas tienen autoridad sobre los judíos. Si en este momento hubiese una élite levita en el pueblo de Israel, ellos serían mayor autoridad que los judíos, porque el sacerdocio tiene autoridad sobre todas las tribus. Y eso no existe. Ustedes nunca han visto que ellos le digan que tienen sacerdocio. Ellos, alguna parte de los judíos que rompen la ley, que ni siquiera hablan conforme a la Torá, podrían dar a entender que hay un Mesías, pero ese Mesías no sería el sumo sacerdote, porque no podría ser sumo sacerdote y ser levita, porque uno va a ser por descendencia de Judá y otra de Leví. Lo que la Biblia habla de un Mesías para los judíos solo tiene que ver con el tema del reinado, no con el tema del templo. Eso no se mezcla. Un verdadero conocedor de la Escritura, y en ese caso, un judío conocedor de la Escritura, sabría que nunca le podrían decir que tiene un Mesías que es el que va a entrar y va a oficiar el templo. Eso tiene que ser otro tema. Ustedes nunca han visto de los judíos una argumentación sobre el tema del sacerdocio del templo. Y para que esté el sacerdocio del templo no es cualquier levita, es un levita descendiente de Aarón. Y tiene que tener el registro sacerdotal y demostrar la primogenitura según la descendencia de Aarón. Y eso no lo tienen, nunca lo han tenido. Aunque tuvieran mañana un templo, nadie podría entrar en ese templo, porque tendría que venir el Eterno y dar una nueva descendencia y nombrar un nuevo sacerdote, y ese sacerdote es Cristo. Eso no es bíblico. Esos son filosofías sueltas que la gente agarra para armar argumentos supuestamente proféticos. Pero en este momento, si los judíos estuviesen ahí, ellos tendrían que decir, vea, este que está aquí es del linaje de Aarón, y él es el sumo sacerdote, y aquí están los registros que lo demuestran. Y si hubiese templo, él es el que va a oficiar, y serían solo los hijos de él que entren con él. Y ellos mismos le estarían entregando el diezmo al sumo sacerdote. Y ellos mismos le estarían entregando, porque las ofrendas y el diezmo es para el sumo sacerdote. No lo puede oficiar ningún judío. Que un judío agarre y manipule la escritura y haga un sacrificio de cordero no tiene nada que ver con el contexto bíblico. Eso es manipulación. Eso nunca ha sido una verdadera enseñanza. Ahora, lo que los judíos sí pueden hacer, la casa de Judá, es escoger a alguien que los gobierne. Y si la casa de Judá dice, nosotros no nos metemos a la autoridad de este que nos gobierne,
ahí sí hay problemas serios. Pero nunca un sacerdocio que los dirija. Ellos no lo pueden nombrar. ¿Entiendes? ¿Estás leyendo lo que escribe Oscar? Sí, como Mesías sí. Donald Trump es el Mesías porque ellos lo escogen desde el ángulo del gobernante, no desde el ángulo religioso, no desde el ángulo sacerdotal. Entonces ellos quieren que venga un templo, pero ellos saben que tienen más cosas por resolver que no las tienen. Ellos deberían estar abocados en este momento, antes de hablar de un templo, de demostrar que el sacerdocio lo tienen y que el sacerdote levita está ahí. Si hubiese un sacerdocio levita, sería una autoridad mayor o casi igual al presidente de Israel, y sería un personaje al que todo Israel le tiene que entregar el diezmo y le tiene que dar un montón de cosas, y ellos no lo hacen. Eso no existe. Ellos no pueden hacer una nueva ley para interpretar eso. Los judíos, de hecho el otro día, hoy en la mañana, porque me pasaron el tema del Sanedrín que dice que los judíos tienen que regresar, vino un judío y les explicó, no es un argumento judío. Eso es algunos religiosos en Jerusalén que interpretan algunos temas que tienen que ver con el movimiento sionista. Eso no tiene nada que ver con el judaísmo. Ese no es un argumento judío. Eso es un argumento filosófico de una doctrina que no es bíblica. Nació en Estados Unidos, ¿verdad? La fomentan algunas denominaciones gringas. Y es que se ha visto, hermano, que del tiempo que lleva el pueblo judío, se ha desviado demasiado muchas veces, no todos, pero la mayoría siempre terminó adorando dioses ajenos, dioses paganos, la mayor parte de ellos. Incluso cuando el profeta Elías solo encontró 7,000 hombres, o sea, de toda la nación, 7,000. Es una barbaridad como ellos siempre se han dejado influenciar por el enemigo. Sí, por eso es que una cosa es hablar, las profecías bíblicas son una verdad. El engaño viene por parte del enemigo, los cumplimientos son como la Biblia los establece y verdaderamente tienen que pasar por la obra de Cristo. No hay una reconstrucción del templo después de la obra de Cristo, eso en la Biblia ya Jesús dijo que Él lo reconstruiría y se refería al templo de su cuerpo y los discípulos lo entendieron. Cuando ellos están hablando de ese cumplimiento de la profecía, ya ellos tenían un entendimiento con relación a la obra de Jesús. Es que hay gente que habla la Biblia y comete el error de saltarse la cruz y los eventos que sucedieron en la cruz. Eso todavía para un judío podría ser válido porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, pero no pueden romper la ley. Entonces hay un entendimiento ahí engañoso porque hay gente que se dice ser judía. ¿Fue el audio, John? Ya. ¿Se te fue el audio? ¿Me escuchan? Hay gente que se dice ser judía. No se escucha nada se escucha, no se escucha. No, eres tú. No, acá se escucha perfectamente. Eres tú, hermano. Nada mejorada, nada Eres tú. Ya, Bájelo. ¿Me escuchan? Puede ser, el mío no creo. ¿Me escuchan? Bájelo para que escuche bien. Bájelo para que escuche bien y después lo vuelva a subir. A ver, ¿por qué no se escucha el mío? ¿Me escucha? Sí, póngale en abajo. John sí se oye para que él lo lea. Sí se escucha. ¿A mí me escucha? Sí. Sí, es que le escuchamos todo, yo creo que solo es él. Ahorita le escribimos. No, soy yo. Lo que pasa es que se había conectado el Bluetooth de la bocina. ¿Ves? Bájalo, dice la hermana Unice. Sí, es que mira, hay una contaminación en el entendimiento de las profecías y hay una parte de personas que se consideran judías pero que ni siquiera conocen las escrituras. No, de hecho, aquí en TikTok ha pasado mucho. Uno se topa con personas que vienen de raíces hebreas y cuando usted les habla sobre la ley y el orden de la ley, ellos no la conocen. Ellos repiten cosas que los judíos dicen y que creen ellos que son judíos los que lo dicen. Eso del tercer templo judío, eso es un argumento que no tiene fundamento bíblico.
Oiga, y ese templo. Sí, porque imagínese, hermano, qué fundamento hubiese para Pablo que luego él dijera, no, el Dios que no habita en templo hecho por mano de hombre. O sea, no hubiera ya ningún fundamento. O a lo que Pedro dice. En Jeremías 3, el Señor lo dijo, Él dijo, ya no se dirá más arca del pacto, ni se acordarán de ella. Él dijo o de que hecho no se también hará, cuando y Pedro... no se habrá, dice así, y no se hará otra. Y cuando Pedro también dice edificados como casa espiritual, o sea, que seamos piedra para edificar un edificio santo. Entonces, la edificación del templo, cada miembro que se va incorporando se va uniendo, o sea, el templo se va formando, que sería el cuerpo de Cristo. Aparte de que él ya lo hizo en su propio cuerpo, primero lo hizo en el cuerpo de él y hoy lo está haciendo con la iglesia. Sí, pero si ustedes leen Jeremías capítulo 3, y él lo dice ahí, que él va a hacer un nuevo pacto, y dice que cuando él haga un pacto ya no se dirá más arca del pacto de Jehová, y no habrá más memoria de ella, ni se construirá otra, dijo él. Entonces cuando vino, por ejemplo, ese arqueólogo Ron Wayan y dijo que el arca y eso es contrario, es antibíblico. Pero recuerdan que los judíos tienen memoria selectiva. Los judíos de los profetas seleccionan los que ellos quieren leer. A ellos no les gusta mucho leer a Daniel y no leen a Jeremías. Una de las cosas por las que no leen a Jeremías es porque Jeremías dice que es más adúltera Judá que Israel. Y ellos desechan mucho los textos de Jeremías. Y desechan mucho y cuestionan mucho los textos de Daniel. Por ese mismo argumento. Porque no necesariamente el que diga que es judío conoce la Torá y a veces no saben ni cómo se cumple, ni cuál es el orden, y enseñan cosas de libros que ellos tienen agregados. Se les respeta, pero no es bíblico. Y la ley decía que no agregaran nada a lo que estaba escrito. Y ellos tienen libros, o sea, hay estudios de la Torá que rompen la Torá. Sí, he oído de hecho que la cábala es hechicería. Y muchos de ellos usan cábala. ¿Puedo Sí, hacer una pregunta? Sí, adelante, Erickson. Bueno, he escuchado nomás, ¿verdad? Mi pregunta es, digamos, no, cuando Dios crea a Adán y Eva, la promesa viene atrás de Isaac, ¿no? De Abraham, ¿no? De Abraham va a decir Isaac y Isaac a Jacob, ¿no? No, de hecho, ya había una promesa de restitución en Adán, pero ya después se va filtrando y pasa por Abraham y por Isaac. Ya de Abraham. Pero hay Isaac, promesas Jacob. para toda la humanidad, ¿verdad? No, o sea, mi pregunta va a esto, es cierto, ¿no? Y después viene el tiempo, o sea, el tiempo de la ley, ¿no? Cuando salen de Egipto viene el tiempo de la ley y salen las 12 tribus, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasó con la tribu de Leví? Porque hasta donde tengo entendido, creo la tribu de Leví estuvo con el rey, ¿cómo se llama? David. Hasta ahí tengo entendido que existía la tribu de Leví, pero si sigo, digamos, con reyes. No, porque en el libro de Esdras, por ejemplo, Esdras hace una restitución del sacerdocio y podemos pasar ya podemos seguir en el registro bíblico, conociendo, por ejemplo, que en la reconstrucción del muro y la plaza en tiempos angustiosos, Esdras hace un trabajo completo con relación al sacerdocio, que por ley y en una restitución de la ley se hace todo un conteo para determinar a quién le corresponde el sacerdocio según el orden de Aarón, ¿verdad? No solo de Leví. Es que recuerda que los levitas sirven al sacerdocio, pero el sacerdocio está determinado en Aarón y sus hijos. Pero en Aarón y sus hijos que sigue hasta ¿cómo se llama? Que sería el linaje de Elín, y Elín, Dios no acaba ese linaje. Porque ahí te acabas de contradecir, porque sabes que David ordenó las suertes del sacerdocio según el orden de los descendientes de Aarón. Sí, de hecho, hermano, entra hasta Juan, todavía cuando Juan está pequeño, que el padre de Juan pues
es de una de las de Leví. Sí, a Zacarías, según el testimonio, sí, según el testimonio en el Evangelio de Juan, se dice que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Zacarías y Elizabeth eran descendientes de Aarón. Y la Biblia guarda el registro hasta Juan el Bautista. Correcto, y de hecho cuando el Señor nace, vemos también que al templo, según la tradición que era de ellos, presentan 2 palominos por él. Entonces, hasta ahí que estaba construido el templo, todavía vemos que entra, por ejemplo, cuando presentan al Señor el sacerdote, el sumo sacerdote Simeón también, que dice, bueno, hoy puedo morir porque mis ojos han visto al Salvador. Entonces ellos sí, ya los demás sí sabemos que eran puestos por Roma. Sí, sabemos por ejemplo que Anás y Caifás, uno era yerno del otro. Ahí hay un problema porque el que era yerno no era descendiente de los hijos, era sobre los hijos. Correcto. Que estaba. Correcto. Y que a él no le correspondió nunca el sacerdocio y no podía estar nombrado por ser yerno, no era el orden correcto. Pero por ejemplo hasta Zacarías, el padre de Juan, la Biblia dice que él era descendiente de los hijos de Aarón, que él era descendiente de Actías, que es el planteamiento que hace David, y que Elizabeth era de las hijas de Aarón. Entonces hasta Elizabeth podemos ver descendientes de Aarón, y en Zacarías vemos descendientes de Actías. Entonces la Biblia no es el tema principal de la Biblia, pero en los momentos que quiere dejar el registro del conteo, lo certifica para los efectos legales que tienen que darse, ¿verdad? No sé si eso le ayudó con su respuesta, don Erickson. No, todavía no entiendo que primera entiendo que mira, vamos a leer Lucas. Leamos sobre el nacimiento de Juan. El anuncio del nacimiento de Juan dice que había un sacerdote de la orden de Actías llamado Zacarías, que era de la orden de Actías. Ahí su mujer era una de las descendientes de las hijas de Aarón. Entonces ya hasta Zacarías hay un conteo sacerdotal que está ordenado porque se le reconoce ser de la orden de Abdías, y a Elizabeth se le reconoce ser de